Las 6 de la mañana, 35 minutos, y sobre esta situación que ya se ha dado, el pronunciamiento del presidente legislativo Nils Olsen, 40 personas que laboraban en la Asamblea deben salir de sus cargos por esta situación de cruce familiar, consanguinidad, parentela, etcétera, etcétera. Para aclarar este panorama, estamos con Roger Celi del Observatorio Legislativo, a quien le decimos muy buenos días. Bienvenido a Contigo FM 104.9, Contigo Noticias. Gracias por madrugar con nosotros, Roger. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a su audiencia. ¿Qué decir frente a esto? Ajá. Es un tema nuevo, como decíamos, esto ya no es cacho viejo, es cacho nuevo, sino es un cacho viejo. Ya hace rato que había una cantidad de denuncias que han terminado con sanciones, muchas de ellas, Roger. Bueno, a ver, es que hay que diferenciar ahí, queridos radioescuchas, y es el nepotismo que puede existir entre un legislador y un funcionario, de las posibles relaciones familiares, que no siempre son nepotismo, entre un funcionario de la unidad administrativa A y su primo que está en la unidad administrativa B, sin que esto implique que haya una relación o una influencia indebida para obtener el cargo público. ¿Qué es lo que busca sancionar la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Y más allá de sancionar, ¿qué es lo que busca prevenir? Busca prevenir que los legisladores, utilizando su cargo, su influencia y su posición, coloquen a familiares dentro de la Asamblea Nacional. Partamos de ese hecho, porque si nosotros notamos ya con mayor especificidad, la decisión que toma el presidente de la Asamblea Nacional es de eliminar cualquier rastro de familiaridad dentro de la propia legislatura. A mí eso me levanta una alerta al respecto de que posiblemente se estén vulnerando derechos de personas que sí accedieron legítimamente al cargo. Es decir, trabajar legisladores, parientes de un legislador en el despacho de otro, no había problema. Porque claro, no, si hay problema, hay un problema. Eso sí, legalmente hablando. Es decir, hasta el momento pues estaban trabajando. Legalmente hablando, no. Okay. No, ¿por qué? Y ahí voy a explicar por qué. En 2014, en la presidencia de Gabriela Rivadeneira, se colocó expresamente en el reglamento de talento humano, en el artículo 8 para ser precisos, la prohibición de que los familiares de cualquier legislador puedan trabajar en cualquier despacho de otro legislador, como asesores o asistentes. Clarísimo. Okay. No había posibilidad a eso. En 2020, en la presidencia de César Litardo, eso cambió y se añadió una frase que decía que está prohibido contratar a familiares en el despacho de legislador, es decir, en el caso de Dominic Serrano, por ejemplo, él no podía solicitar la contratación de su madre en su despacho, porque ahí sí hay un nepotismo clarísimo, pero sí podía ser contratada en otro despacho. Es esto de lo que habla el presidente Olsen del nepotismo cruzado, en el despacho de Hermes Recalde. Exactamente, entonces dejaron entreabierta la puerta en esta reforma normativa en 2020 para que esto ocurra. Entonces, si mañana hay un proceso judicial, van a decir, bueno, pero si la norma lo permitía, claro, pero hay un conflicto ético detrás importante, y por eso es que el presidente Olsen dispone la corrección de la normativa, pero yo digo que aún faltan muchísimas cosas que podemos ir, no sé si hilando más fino, porque para mí me parecen evidentes, pero esta presidencia todavía no toma esas medidas. ¿Qué medidas, por ejemplo, Roger? Un poco para ampliar el panorama y el espectro, y a lo mejor darle ideas para que sanee de una vez la Asamblea, el aparato legislativo. Es evidente, Wilson. Debe haber un corruptor detrás de esto, ¿o no? Debe haber un legislador que gestiona cargos públicos dentro de la Asamblea Nacional. Debe haber 1 o 2 legisladores, no sé cuántos, que influencian indebidamente para que familiares sean contratados. ¿Por qué eso no se sanciona? ¿O no se investiga al menos? Ojo que la ley establece que el legislador que incurra en gestión de cargos públicos puede ser sujeto de destitución. Claro, evidentemente políticamente no se van a alcanzar los 101 votos
para llegar a esto, pero al menos que se ponga en evidencia quién está incumpliendo la norma, en primer lugar. En segundo lugar, y es algo que nosotros comunicamos ayer, esto se evitaría no solo con la reforma al reglamento, que ya dispuso el presidente Olsen, sino con el cumplimiento de la disposición séptima de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aunque suena aburrido, es algo que es importante. Carrera legislativa y profesionalización legislativa. En 2020, el legislador reformó la norma y estableció que dentro de 180 días se apruebe el reglamento de carrera legislativa. Entre otras cosas, ¿qué es lo que hay en este reglamento? Concursos públicos y competitivos para la selección del personal parlamentario. El aumento del personal parlamentario permanente sobre el staff político, ese staff que llega en cada cambio de periodo legislativo y que tiene una alta rotación y que tiene estas características que hacen que se permee la corrupción y que haya influencias indebidas, tráfico de influencias y demás. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando? De ese reglamento, nada. Uh-huh. ¿De cuántos funcionarios más o menos estamos conversando al respecto en la función legislativa? En la función legislativa hay más de 1.200 funcionarios. Más del 90% son funcionarios que pueden ser removidos en cualquier momento. Menos de 100 son funcionarios permanentes. Eso, conforme establece o sugiere la Unión Interparlamentaria, es algo negativo para el Parlamento. Porque cuando hay estos cargos a libre disposición del político, son utilizados políticamente. O sea, es obvio, es natural, es incluso, y es un criterio muy personal, incluso podrían ser utilizados como una moneda de cambio para la negociación política. Pero es que, Roger, pero si es que eso queda en manos de los propios políticos, asambleístas, eso no va a cambiar, porque evidentemente, si mañana son elegidos otros, van a venir con su, digamos, pensando bien, con su grupo de confianza, de colaboradores de confianza, para utilizar un término en el sentido de que se van a sentir seguros y cómodos trabajando con la gente de confianza. Y por eso es que no se viabiliza esto de la carrera legislativa, y por eso apenas 100 de los 1.200 son funcionarios que tienen nombramiento, digámoslo así. No sé qué pasó con los nombramientos que dio la señora Viviana Veloz a última hora en el anterior periodo legislativo. No sé si Nils Olsen revisó esos nombramientos y los dejó insubsistentes, pero hay que tomar en cuenta esas cosas, porque quería dejarles soldando a algunos colaboradores de su partido, de su agrupación o simpatizantes, a propósito de su salida de la presidencia de la Asamblea, ¿no? A ver, ahí hay varias cosas. La primera de ellas, sí, total razón. El Parlamento es un órgano eminentemente político, entonces necesita personal de confianza. Pero hagamos un símil con el servicio exterior, por ejemplo. Ahí hay cuota política. Cuota significa que un porcentaje de los funcionarios son de confianza, son la cuota política del gobierno que entra. En la Asamblea es más del 90%. No puede ser más del 90%. Ahí hay una irracionalidad en la política pública que debe ser corregida. Debe, según la Unión Interparlamentaria, no según Roger Celi, debe aumentarse en número el funcionario de carrera por sobre el asesor político, como ocurre, insisto, en cualquier parlamento del mundo. Como tú bien dices, Wilson, eso no se va a corregir, pero yo, por propia voluntad del legislador, porque no le conviene, pero sí debería llamar la atención de las autoridades de control. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay otro vacío normativo, Wilson y Rommel, y quienes nos escuchan, y es que en la salida del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se transformó de nuevo el reglamento de talento humano, en donde se colocó que ya no se necesita título universitario y experiencia para ejercer la asesoría parlamentaria. Ahora es título o experiencia. Bueno, eso podría ser debatible, pero se dice que la experiencia puede ser acreditada básicamente con cualquier cosa. Si eres líder de algún gremio o asociación, pues ya acreditas experiencia parlamentaria. Bueno, la edad también, entonces, Roger, ¿no? 18, 19 años, ya eres legislador, pero muchos dicen, no estás listo para un puesto de esa demanda, claro, de ese conocimiento, ¿no? Y mira, la fórmula de la política parlamentaria está mal. ¿Por qué? Primero, tienes un legislador al cual no le puedes exigir título universitario, por un lado.
no le puedes exigir más requisitos de formación y de experiencia. Ok, hasta ahí no podemos hacer nada. Pero ahora tienes un funcionario que tampoco sabe, que tampoco tiene experiencia, no todos, por supuesto, hay grandes funcionarios en la Asamblea Nacional, pero si no tiene experiencia el legislador, no tiene formación el funcionario, ¿qué resultado podemos esperar? Entonces, por eso somos tan frontales, tan críticos y tan incisivos con que se profesionalice al servidor público parlamentario, se lo forme, se lo capacite y pueda dar un criterio en la medida de lo posible objetivo para las leyes que se tramitan. Detrás de esto hay más problemas, Rommel y Wilson. Hay temas de diezmos, hay temas de distinta índole dentro de la Asamblea Nacional. Acaba de saltar un tema de un presunto caso de violación. Entonces, por más que esta nueva presidencia de la Asamblea Nacional tenga la intención de cambiar la imagen de la Asamblea, de levantar esa imagen golpeada, creo que los problemas estructurales son esos, son problemas que no se van a poder resolver con un cambio de comunicación política. Son temas que ya tienen que ver con partidos políticos, con conducta política y con otros temas que desafortunadamente no se topan. La reforma al Código de la Democracia, y con esto termino, fue una muestra clara de que el legislador está preocupado de todo menos de mejorar y adecentar la calidad al partido político. Exactamente. Pasa primero, Roger, por los filtros que deben ser los partidos políticos. Y justamente ahí esos filtros no funcionan, porque ahí lo que se escoge es al más querido, al más bonito, al influencer, al que tiene más seguidores, a la reina de belleza, al goleador de la selección ecuatoriana de fútbol. Y por eso hemos tenido las experiencias que hemos tenido, pues, mi estimado Roger, que hay legisladores, no quiero mencionar nombres, que no han podido leer ni siquiera un discurso que les prepara otro personaje que es asesor y que tampoco tiene la formación para poder asesorarle al asambleísta que llegó por voluntad popular, porque era el más popular. Es decir, esos son los temas que debemos sortear. Los partidos políticos no cumplen el papel de filtrar a los mejores para llevar a los cargos de representación popular. Lamentablemente, ¿no? Efectivamente, y empezamos por varias cosas de los partidos políticos. En primer lugar, no hay una declaración ideológica frontal frente a la ciudadanía. Dependiendo del electorado, dicen que son de izquierda, de centro, de derecha. Dependiendo del electorado o el momento político, colocan a cuadros que sí podrían arrastrar votos, sin ningún criterio político. Eligen camiseteros, hay gente que se ha cambiado más de 5 veces de camiseta y los vuelven a elegir como candidatos. A propósito de eso, hay un buen ejemplo en España, en donde los partidos políticos, sin reformar ninguna ley, porque ahí no salen nunca, hicieron un acuerdo o un pacto ético, en donde decidieron que aquel político que se ha cambiado más de 2 veces de camiseta no lo iban a recibir como candidato. ¿Y cumplieron? Lindo pacto. Claro, y habla mucho de la integridad. Es un pacto común. ¿Por qué no hacemos acá los partidos políticos un pacto en donde no se reciba a camiseteros? Qué bonito sería, porque bueno, pero mostraría igual, integridad y frontalidad frente Roger, al problema. Igual uno que sea de camisetazo, pero claro, han superado, han ido de la derecha extrema izquierda a la extrema derecha, si no lo toman en cuenta en un proceso electoral. Sin sonrojarse. Y nada, y pasan de un partido al otro, en donde claro, uno dice, ¿dónde está el principio ideológico político? ¿Dónde están esas pertenencia a una organización política? Y lo que mencionaste tú, ¿dónde está la carrera política? Si no me toman en cuenta en la lista, yo me voy a otro partido, y me voy a otro, diría clientelismo político, para ponerlo de alguna manera. Y estos se hacen llamar los pragmáticos o los apolíticos, dicen los que no. Porque no es tiempo de las ideologías, es el pragmatismo. Por Dios. O sea, es pragmatismo y una de las soluciones. Eso es venta de humo, básicamente, ya lo sabemos todos y todas. Pero en todo caso, miren el comportamiento del partido político. No vamos a recibir a camiseteros, no vamos a recibir a personas que no han pagado sus pensiones alimenticias, que tengan riñas con la justicia. Eso habla muy bien de un sistema de partidos que busca consolidarse. Luego, no hay procesos de democracia interna en este país. O yo les pregunto, y tal vez yo no lo conozco, no lo he visto, pero yo no he identificado un caso en el cual alguien se ha levantado en un proceso de democracia interna y haya dicho, yo me opongo a que este sea candidato. No.
Eso no pasa, y más aún si es que ha ocurrido, si le hacen caso, porque finalmente las listas ya vienen Pero qué democracia interna, Roger, qué primarias. Eso está en el papel. Pues, El líder escoge, y usted sabe, no solamente el señor Rafael Correa que está en el ático, el líder escoge quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, y eso pasa con líderes que se encuentran aquí, y los demás tienen que decir sí, pues nada más, porque ya fue escogido. Bueno, ahora Así también de es simple. un punto de debate ahí. Si el líder te dice, usted, señor, usted tiene que votar así. Y si tú no estás políticamente de acuerdo en una posición o un marco legal, quizás te apartan a un lado, ¿no? Te apartan y te dicen, usted ha faltado a la disciplina partidista. ¿Cómo equilibrar eso? Pero el También, voto es secreto, y ahí salvo el caso de que no, en la haya... asamblea tienes que alzar la mano o punchar el botoncito. Ah, bueno, usted habla de no de votación popular, sino de la votación... Claro, o sea, es otra te va a cosa, decir, claro. usted fue electo por mí. Entonces usted Eso está tiene que diciendo, hacerlo. eso está diciendo ahora la señora Luisa González, dice, los que no se crean correístas, alcaldes, prefectos, asambleístas, que den un paso al costado y que se vayan, dice, porque el líder que les ayudó a conseguir el cargo es Rafael Correa, y quienes no reconozcan eso, que tengan la bondad de desalojar el partido. Más o menos es lo que dice la señora Luisa González. Imagínese usted. claro, y de fondo, insisto, podemos seguir enumerando los problemas de los partidos políticos porque no terminan. Pero quisiera referirme a esta relación estrecha que hay entre la calidad legislativa y el partido político, formación y evaluación. ¿Cuándo hemos visto que los partidos políticos han evaluado la gestión de sus cargos? ¿Cuándo hemos visto procesos de formación permanentes, serios y disciplinados al respecto de distintos temas de la política y la sociedad? No hay formación, no hay evaluación. Y yo digo, se crea una ley controversial, la Ley de Integridad Pública, que busca evaluar a todo aquel funcionario público, incluidos médicos, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no empezamos desde casa, desde donde se crea la norma? ¿Por qué no se evalúa a los 151 legisladores en función de lo que prometieron en su plan de campaña? Hay distintas formas de evaluar a un legislador. Pero si no se empieza por casa, ¿cómo podemos exigirle al funcionario público que haga bien su trabajo? Si no evaluamos las leyes que se aprueban. Y aquí que quisiera abordar un punto que me pareció muy importante, y es la agenda parlamentaria. Si ustedes ven la agenda parlamentaria, deja por fuera muchísimas cosas importantes, evidentes muchas, y habla mucho del norte que se le quiere dar a la política de este país. La agenda parlamentaria, por ejemplo, en el ámbito de la fiscalización, coloca una acción, que es el juicio en contra de Solanda Boyes, del Consejo de la Judicatura. Una acción, cuando la ley establece que se deben evaluar las leyes a través del sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Que para la fiscalización se debe hacer evaluación a la ejecución presupuestaria del Estado, que se deben solicitar comparecencias, que se debe investigar al respecto de problemas en la contratación pública, entre otras acciones. Absolutamente nada de eso se ha colocado en la agenda parlamentaria. Nos están proponiendo un país en donde parece ser que las leyes van a solucionar todo, cuando la normativa no es la panacea para los problemas. Luego de eso vemos una agenda parlamentaria que ni siquiera tiene un eje de democracia. Tiene todo, tiene pragmatismo, pero no tiene un eje de fortalecimiento de algo que es fundamental para el país, que es la democracia, la autonomía y la independencia de poderes. No hay nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en conclusión? Estamos viendo una política reactiva, una política que busca sancionar al más débil, no busca cambiar de fondo al problema que es el partido político, y no tiene una visión de Estado a futuro de cómo construir un país que sea más estable democráticamente hablando, por tanto, más estable en otras aristas de la sociedad. Roger, le están escuchando en la provincia de Imbabura, y hay un amigo oyente que le está siguiendo a través de nuestra transmisión streaming. Dice, es obvio que Dominique Serrano no puede tener tanta influencia para obtener esos alcances colocando a parientes en otros despachos. Y eso hay que entender. Dice, todo indica que es otro legislador el capo en esta trama, dice, en esta materia. Y pese a eso se lo escogió como candidato y fue elegido como asambleísta. Y él no quiere mencionar el nombre, pero
Obviamente yo sí lo puedo Pero es decir. lo que, pero es lo que mencionó Roger en un inicio, ¿no? Sí. ¿Por qué no se sanciona a quien permitió esto, lo que mencionaste, Roger, al inicio de esta intervención? Claro, ¿a quién influyó? Porque finalmente hay alguien que influye para la gestión del cargo. Porque Dominique Serrano, con este tema de que estuvo dibujando mientras se realizaba una sesión y una comparecencia, se dilucida una cantidad de elementos y el muchacho no creo que tenga la influencia para poner a su madre, a su hermana, no sé, en otros despachos. Es decir, y eso es lo que está diciendo este amigo oyente que le está siguiendo de cerca desde la provincia de Imbabura. Claro, y con toda razón el oyente tiene este análisis y esta preocupación al respecto de qué habrá detrás. Creo que esa es la gran pregunta. No creo que una sola persona esté detrás de una red importante de beneficiarios de los cargos públicos de la Asamblea Nacional. Pero bueno, aquí podemos especular bastante al respecto de quién es, tal vez errar también en quién nos parece que sea, pero ¿qué es lo responsable? Y es que se disponga, que se haga la denuncia formal para que el Comité de Ética investigue a las personas que estuvieron en torno a esta designación de cargos públicos. Ahora, yo espero un comunicado así del presidente Olsen, porque eso hablaría mucho de querer cambiar realmente la política en el país. Pero aún no veo ese comunicado, entonces no sé qué es lo que va a pasar en ese sentido. Evaluación, mencionabas, Roger, y lo que dejó el anterior periodo legislativo con legisladores que creo que tenían un alto nivel de ausencia en el seno legislativo, en el pleno del legislativo, por una parte, una baja participación, lo pongo en propuesta de leyes, o si no proponer ni un solo marco legal. ¿Recuerdas parte de esas cifras para tener algo sobre qué basarnos en lo que tiene que ser la calidad de un legislador? Por supuesto, hay muchos indicadores, por ejemplo, en el anterior periodo legislativo, y justo estoy abriendo la página para darte datos de este periodo legislativo. Vimos a legisladores que se ausentaron en más de un 40% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, de cada 10 votaciones, al menos 4 de ellos no estuvieron votando, esa curul estuvo vacía. Desafortunadamente esa situación no ha cambiado y dudo mucho que cambiará, solo se cambian los actores. Por ejemplo, ahora vemos una baja ocupación de la curul de varias personas, de pocas votaciones evidentemente, porque aún, digamos, ni siquiera cumplimos los 100 días, ya cuando se cumplen los 100 días se consolidarán los datos, pero vemos, por ejemplo, a Lady Zúñiga, que alcanza un 60% de ocupación de la curul, a Guido Mendoza de la Revolución Ciudadana, a Gerardo Machado, a la propia Paula Cabezas, a Jaime Estrada, a Segundo Toalá y a Ana María Raffo, que tienen más de un 40% efectivamente, más de un 40% de ausencias en las votaciones, ojo, en las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego me mandan correos diciendo, no, pero yo sí he asistido a las sesiones. No, señores asambleístas, estamos hablando de las votaciones. Es decir, cuando se toma la decisión, no cuando se va y se dice presente, aquí estoy, y luego durante todo el día se desaparece. No, en las votaciones hay un alto índice actualmente de ausencias en votaciones de los legisladores que he mencionado. El llamado a atención es a voten o envíen a su suplente, para eso es su suplente también. Vamos a ver. Entonces, es una situación que no cambia, que desafortunadamente sigue presentándose y que produce problemas en la legislación. ¿De cuánto es la multa? ¿$500 más o menos? No, por votar no hay multa. Y ahí es otra cosa que mencionaba Rommel. Se habló de forma, digamos, incluso parecía una política nueva, novedosa, fantástica, el de sancionar a los legisladores faltones. Pero se sanciona al legislador que no dice presente al inicio de la sesión. ¿Qué pasa con ese legislador que dice presente, que no se lo sanciona, con más de $150, me parece que es por sesión, 160 y algo, y que luego durante todo el día no va a votar? Es decir, desaparece. A ese legislador no se lo sanciona. Yo he propuesto, y hemos propuesto probablemente incluso, que la sanción se dé en función de la votación. Muy bien. El asambleísta que no vota es sancionado pecuniariamente. Pero bueno, esa es una sanción ya más severa, más objetiva, más realista, que no creo que se la impongan. Gracias, Roger, por habernos acompañado aquí en Contigo FM 104.9 en Contigo Noticias. Roger Celi del Observatorio Legislativo, muy amable.